Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este pequeño video para poder contestar la pregunta: ¿podría Jesucristo venir en el 2028? Y bueno, yo quisiera referirme a este tema primero mencionando en qué se basan las personas para poder decir semejante afirmación. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, Cristo dice estas palabras en el versículo número 32 en adelante. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. Bueno, es muy interesante que Jesucristo dijo que de la higuera aprendiéramos de la parábola de la higuera. No dice que aprendamos de la higuera, dice que aprendamos de la parábola de la higuera, que es diferente. Ahora, cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo número 24, es muy fácil de aprender Mateo 24, Jeremías 24. Podemos entender que en el Antiguo Testamento a Israel se le presenta como una higuera. Entonces, podríamos perfectamente concluir que una de las señales del fin del siglo a las que se está refiriendo Jesús es el retorno de la higuera, es decir, el retorno de Israel como nación. Yo en lo personal estoy de acuerdo con esta interpretación. Me parece que Jesús se estaba refiriendo a esa parábola que los judíos podían entender, porque vuelvo a repetir, ya el profeta Jeremías la había desarrollado y había comparado a los príncipes de Judá al pueblo de Judá con higos que Dios iba a hacer volver a su tierra. Ahora, el problema está cuando algunos quieren empezar como a atar cabos y forzar el texto, porque bueno, sabemos que en 1948 la nación de Israel volvió a su tierra ancestral. Entonces algunos, agarrándose del Salmo capítulo número 90, que dice así en el versículo 10, los días de nuestros años son 70 años y los de los robustos 80 años, pero todo su orgullo no es más que el afán y la vanidad. Entonces algunos tratan de agarrarse del Salmo 90 para decir que la Biblia nos está enseñando que bíblicamente una generación es 70 años u 80. Entonces desde hace tiempo la verdad es que se venía diciendo que el arrebatamiento iba a ocurrir en el 2018 o que Cristo iba a venir en el 2018, precisamente porque los 70 años se terminaban precisamente en el 2018. Ahora, como obviamente eso no ocurrió, ahora se quieren agarrar de esta expresión de Moisés, porque es un salmo de Moisés, que también dice los más robustos llegan a 80. Entonces esto los hace llegar a la conclusión de que Cristo vendrá en el 2028, su parusía será en el 2028, pero para aquellos que son pretribulacionistas, como hay 7 años de tribulación y parten de que ocurrirá un arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo, entonces dicen que bueno, el arrebatamiento tiene que ser este año 2022. ¿Realmente es válido interpretar la Biblia de esta manera? Absolutamente no. En primer lugar, porque cuando nosotros vamos al Salmo 90, nosotros debemos hacernos la pregunta en el versículo 10, esta pregunta: ¿es intención del salmista definir bíblicamente cuánto debemos considerar que delante de Dios dura una generación? Y la respuesta es no. En realidad, el Salmo 90, cuando nosotros lo leemos en todo su contexto, es un salmo donde habla del desgaste que ha tenido el pueblo de Israel, y entonces el autor del salmo, a manera de ilustración, dice, hemos sido desgastados, una generación nuestra llega hasta los 70, los más robustos llegan apenas a los 80, ilustrando el salmista lo efímera, lo pasajera, lo espuria que es la vida humana. Ese es el deseo del autor, querer agarrar este pasaje que no es escatológico. El Salmo 90 no es escatológico, ni pretende definir cuánto dura proféticamente hablando una generación,
y sacarlo para introducirlo en Mateo 24 es una completa eisegesis. Ahora, ¿a qué se quiso referir Jesucristo con esto de que de cierto os digo? Porque si realmente la higuera es Israel, Jesús dijo, de cierto os digo que todo esto acontecerá antes de que este linaje perezca. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con eso? Bueno, es que tenemos que entender que en Mateo 24, desde el puro inicio, a Jesús se le hicieron 4 preguntas. A Jesús se le preguntó cuándo ocurriría la destrucción del templo, qué señales habría de la destrucción del templo, qué señales habría del fin del siglo y qué señales habría de su venida. Porque debemos entender que Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13 responden a un contexto de una declaración que llenó de terror a los judíos de su tiempo, y fue que el templo iba a ser destruido. Dice Mateo capítulo 24 del 1 al 2, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo, mas él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que de ningún modo será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Cristo en Mateo 24 tenemos que tener mucho discernimiento para leer, porque Él está contestando varias preguntas ahí. Esto de que este linaje de cierto os digo que todo esto acontecerá antes de que este linaje perezca, se estaba refiriendo a la destrucción del templo, que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, y efectivamente, antes de que esa generación pereciera, se cumplieron las señales y la profecía de la destrucción del templo. No tiene que ver absolutamente nada con la segunda venida de Cristo, porque el día y la hora después Cristo es muy enfático en que nadie lo sabe. Dice después el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. Ahora, algunos quieren decir, no, es que Cristo dijo que el día y la hora, pero el año y el mes sí le podemos atinar. No, cuando Cristo dijo que nadie sabe el día y la hora, es una forma alegórica de decir, nadie sabe el momento del día del retorno del Hijo del Hombre. Eso es lo que Cristo quiso decir. Por eso es que después en muchos pasajes se nos dice, vosotros no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Insinuar que Cristo vendrá en el 2028 es de manera indirecta insinuar en qué momento Señor vendrá, porque aunque digan no sabemos el día, bueno, en realidad sí lo sabemos, porque si es en el 2028, sabemos que en uno de los 365 días de ese año ocurrirá el arrebatamiento. Entonces, sí sabemos que de una lista de días, en uno de esos ocurrirá el arrebatamiento. Y esto contradice realmente, o vendrá la segunda venida de Cristo. Esto contradice completamente toda la teología de Jesús con respecto a este tema, toda su escatología, y también Pablo, que insiste que el Señor vendrá cuando menos lo esperemos y debemos velar. Ahora, hay otra cosa también que se dice mucho con respecto a la venida de Cristo, y es que todavía hay unos que van más allá, y ahora no solo nos quieren decir el año, sino también que nos quieren decir hasta el mes en que vendrá Jesús, ¿verdad? Porque hay algunos que quieren decir que Cristo va a venir en la fiesta de las trompetas, que se celebra en septiembre aproximadamente, siempre en nuestro calendario gregoriano. Y es que hay una teología rara que andan enseñando por ahí en redes sociales, y por favor, dejen de adoctrinarse. Porque vean, la gente se adoctrina y la gente lo escucha y lo enseña, eso es adoctrinamiento. Porque vean, dicen que de las 7 fiestas que encontramos en Levítico capítulo 23, el Señor Jesús va a cumplir todas proféticamente hablando. Entonces empiezan diciendo, Pascua, el Señor fue nuestro Cordero Pascual. La fiesta de los panes sin levadura, que representa la levadura del pecado, es decir, los panes la fiesta de levadura representa la ausencia de pecado. Cristo la cumplió porque Él es el verdadero pan y Él estuvo sin pecado.
Y Cristo cumplió las primicias porque el día de la resurrección Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos, primicias de la resurrección, y también se habla que de los sepulcros salieron gente resucitada. Y entonces dicen que en Pentecostés también Jesús cumplió esa fiesta porque ese día fue cuando Jesús anunció y entregó la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y entonces vienen y dicen que faltan 3 fiestas por cumplirse. La fiesta de las trompetas, que es ahí donde va a ocurrir el rapto, porque en la fiesta de las trompetas, precisamente las trompetas en la Torá, algunas se tocaban para reunir al pueblo. Entonces lo que están diciendo es que el rapto va a ocurrir en septiembre, ¿verdad? En la fiesta de las trompetas. Entonces vean ustedes la especulación. Ya no solo saben el año, sino que hasta saben el mes también. Y después, pues quieren decir que el Señor va a cumplir la fiesta de los tabernáculos en el milenio, porque en Zacarías 14 se dice que todas las naciones irán a Sión a adorar al Rey, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y entonces después dicen que la fiesta de Yom Kippur se cumplirá en el milenio, porque será un periodo de arrepentimiento para Israel. Y a veces ni siquiera se ponen de acuerdo con eso, porque más bien dicen que no, que es que ya esa sí se cumplió. Más bien se cumplirá cuando dice la Biblia en Romanos capítulo 11 que todo Israel será salvo. Entonces aquí hay que hacerse una pregunta: ¿realmente es válido esto? Cualquiera que escuche este tipo de doctrinas podría decir: ah, mira, yo no sabía esto suena coherente. Pero hágase esta pregunta: esta interpretación del cumplimiento profético de las 7 fiestas, ¿qué apóstol desarrolló esa teología y nos explicó que eso es así? ¿Lo explicó Pablo? No. ¿Lo explicaron algunos de los 12? No. ¿Lo insinuó Jesús? No, tampoco. Eso, cuando nosotros aceptamos cosas de este tipo y empezamos a construir escatología en esa línea y empezamos a enseñar estas cosas, eso se llama adoctrinamiento, porque cualquier persona que estudia la Biblia inductivamente no llega a esa conclusión. A esa conclusión solo llega la gente que se adoctrina y que no estudia la Biblia sistemáticamente para que la Biblia hable por sí misma. Entonces, por supuesto que nosotros no podemos asegurar que Cristo vendrá en el 2028, ni que el arrebatamiento ocurrirá en el 2022, ni podemos insinuar que el arrebatamiento ocurrirá en la fiesta de los tabernáculos. Nadie sabe el momento. Eso debe entenderse como el día, hora, año, mes, semana. Use la medida de tiempo que usted quiera. No lo sabemos. ¿Ok? Entonces quería hacer este video para aclarar esa idea y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Pero lo que sí es importante es que no olvidemos que no podemos nunca, queridos hermanos, dejar de velar. Me despido en este video con este versículo de Romanos capítulo 13. El apóstol de los gentiles nos dice en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de la tiniebla y vistamos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Queridos hermanos de Teología Paulina, velad, porque nadie sabe el día ni la hora en el que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Que tengan mucha paz.